¿Sabéis de qué se trata? Sí. Pero bueno, yo no sé si el Darth Vader es el que ha bajado o es el que ha subido ahora. Pero yo me identifico con el Yoda. Así que voy a cerrar los ojos y voy a hacer que levitéis todos vosotros. No se levanta nadie. Voy a intentarlo otra vez. Mira, ya se ha levantado uno. Venga, vamos a seguir. Ay, ay, ay. Seguro que si habéis visto la Guerra de las Galaxias. ¿No sabíais que era la Guerra de las Galaxias? Ah. ¿Quién no ha visto la Guerra de las Galaxias? Uno. Madre mía. A ver, ahora sí que no me lo puedo creer. Que Manolo dice que no la haya visto. Hombre, que lo digan 4 jóvenes. Por cierto, jóvenes, a ver si hacéis una serie de la Guerra de las Galaxias. Aquí en la iglesia. Manolo, de verdad que no. Mira, dile a la Betty que te lleve al cine. Que te deje de tanto fregar y te lleve más al cine. Bueno, es que mi trabajo hoy es provocar a la ira. Es que la ira se calma con la risa. Si algo hoy podéis aprender aquí es qué bueno es reírse. Es mejor reírse que morir de pena, ¿no? Bueno, era la Guerra de las Galaxias. Hay una frase muy famosa que dice el Yoda cuando cierra sus ojitos y levanta así sus manos. Hay una frase que dice: el miedo lleva a la ira al odio y el odio al sufrimiento. Y toda la serie va entre la lucha entre el lado oscuro y el lado bueno. Y de alguna manera la ira nos puede llevar al lado oscuro. De hecho, nuestro carácter puede ser muy oscuro si no conseguimos controlar la ira. Otra película. ¿Quién ha visto Cuéntame, que la niña? ¿Esta serie la habéis visto alguna vez? Oye, Ruth, ya sé que tengo que hablar de la ira, pero es que me está entrando la risa. ¿No querías decir que hablara de la risa en lugar de la ira? Bueno, ¿verdad que habéis visto Cuéntame? ¿Quién ha visto esta serie alguna vez? Cuéntame. No, ¿quién la ha visto? O sea, todos sabéis de qué va. ¿O quién aún la seguís? A ver, ¿quién la sigue aún? ¡Ay, el Manolo la sigue! Bueno, va. Bueno, yo no sé qué pasa, pero mi familia, Josué, mi mujer Gema, por cierto, felicidades, guapa. Es su cumpleaños hoy. Ya sé que es el cumpleaños de otros, pero es que me tengo que ganar la comida. Muchas felicidades. Bueno, mi familia me dice que yo me parezco al protagonista. Hombre, yo lo miro y digo, creo que soy un poquito más guapo, un poquito más bajo, pero bueno, no. Te pareces en la mala que tiene. A ver, ayudarme. La semana pasada estuve en el puerto fluvial de la época del Imperio Romano, al lado de Roma. ¿Sabéis cómo se llamaba aquella ciudad? Exactamente. La mala, eso. Y yo me lo miro y digo, pues yo no lo veo. Y es que a veces ocurre esto, que uno no se da cuenta. Como cuando la ira, el lado oscuro te llama, cómo tu carácter puede ser transformado y no te das cuenta, pero los que están a tu alrededor sí que se dan cuenta. Benjamin Franklin decía: lo que empieza en cólera acaba en vergüenza. Y yo creo que esto lo hemos podido experimentar todos, incluso hasta en la vía pública. Yo me acuerdo cuando Gemma y yo le he pedido permiso si me deja contar alguna historia. No voy a contar muchas, las más secretas no. Esas nos las guardamos, que es tu cumpleaños y hay que comer bien, si es que podemos. Yo me acuerdo cuando éramos novios, nos discutíamos mucho. Y es que me puso celoso. Ella había tenido un novio anterior. Yo nunca había tenido una novia y a todos los sitios que iba
con ella me decía, y aquí estuve con Ramón, y aquí estuve con Ramón, y el Ramón por aquí, y el Ramón por allá, la mala Puerto Fluvial de Roma que me vino. Era impresionante. Hasta el punto que, a lo mejor en esto sí que me parezco al de la serie Cuéntame, yo recuerdo discutir a grito pelado en la calle y mandar al uno por un sitio y al otro por el otro. Es decir, que a veces esto pasa. Pero es una vergüenza, ¿no?, que esto ocurra y que además ocurra en la vía pública. Nos discutimos tantos de novios que después de casarnos ya apenas discutimos. Es verdad, ¿eh? O sea que a veces de novios no es malo discutirse si se saben arreglar las cosas. La ira puede sacar lo peor de nosotros y convertirnos en lo que no somos y afectar profundamente nuestras relaciones. Yo intenté, bueno, contra otra cosa, yo estoy un poquito... Eso debe ser la tortilla que hemos comido esta mañana. Es que hemos ido a un entierro, íbamos el David, el Andreu, Gemma y yo en el coche, y como hemos llegado con tiempo nos hemos comido una tortilla francesa y me debe haber subido el colesterol porque normalmente yo no suelo comer huevos. No hemos bebido más que café, creerme. Bueno, la semana pasada no, ayer mismo el Uriol y yo estábamos en Holanda, en una conferencia que ya nos contará el Uriol de qué iba, y estábamos los dos juntos en el mismo hotel. De hecho, él llegó antes que yo y ya me advirtió por teléfono, oye, que la habitación es muy pequeña, ¿seguro que es de 2? Digo, yo la he pedido de 2. Digo, no te preocupes, es tan pequeña cuando llegue ya contrato otra. Y al llegar estaba todo el hotel lleno. Así que dormimos los dos en la misma habitación, realmente pequeña. Mira si yo soy pequeño, pero había 2 camitas, una pegadita a la otra. Nos podíamos dar la manita. Pero si te dabas media vuelta te caías al suelo cataplum. Y yo estaba con un poco de problema de garganta y digo, la noche que lo voy a dar, con los ronquidos me refiero. Pero cada mañana el Uriol se levantaba feliz. Digo, ¿y este hombre cómo lo hará? Hasta que me di cuenta y me dice, no, es que yo siempre duermo con tapones. Bueno, esto es una buena solución. Si no quieres ir amargándote por la vida, ponte tapones, no escuches nada y así te evitas todo. Bueno, no sé qué tiene que ver esto con el tema, pero lo quería decir. El diccionario define la ira... ya lo estoy consiguiendo. Dice que a la Ruth que la ira le está subiendo. Bueno, el diccionario define la ira como una emoción excesiva. Por eso estamos creando ahora emociones excesivas, Ruth. Una pasión incitada por un sentimiento de daño o injusticia. El Nuevo Testamento, curiosamente, utiliza 2 palabras distintas para hablar de la ira. Utiliza una orge, que significa pasión, energía. Y en este sentido la palabra ira está asociada a la reacción que uno tiene ante situaciones injustas. Y es bueno que reaccionemos ante situaciones injustas de la manera correcta, pero es bueno que reaccionemos. Por ejemplo, esta semana pasada, cuando salió en la televisión el anuncio, y se veían las imágenes de estas 200 niñas secuestradas, pobrecitas todas disfrazadas como las llevaban y sometidas que las tenían, y después sale iba a decir un taco, a veces la ira te provoca tacos, ¿no? Iba a decir una palabra fea, y sale el señor que los tiene secuestrados, como si fuera el rey del mambo, pues algo se te cuece, ¿no?, en la sangre. Esta pasión es este orgue que habla el Nuevo Testamento. Probablemente Jesús, cuando reaccionó con pasión y energía expulsando a los mercaderes del templo, estaba experimentando una situación que no era justa. La otra palabra ya lo dice todo, se llama tumos, suena a humo, ¿no? Significa agitación, significa ebullición. Y generalmente este tipo de ira es difícil de controlar y termina por hacer daño casi siempre al que la experimenta y a los que tienen alrededor. Suele ser como un elefante
entrando en una cacharrería. Esto sería la expresión literal de esta palabra. Es decir, la ira no siempre es inapropiada. Hay una ira justa y una injusta. Hay una manera correcta de enfadarse y otra incorrecta. Lo que está siempre mal es una ira incontrolada. Esta siempre hace daño. En el fondo, airarse de manera incontrolada, yo creo que es vengar las faltas ajenas en nosotros mismos. Mirad, la ira se puede mostrar de maneras. Y a veces no la percatamos bien porque pensamos que es el elefante entrando en una cacharrería. Y es cierto, hay personas que muestran la ira explotando. Son bombas andantes, les quitas el gancho de seguridad y explotan. Y no les importa dónde estén, aunque estén en la calle. Es el tipo de ira más obvio y visible. Es uno de los más dañinos. Por lo visual y por lo real que es, ¿no? Pero no es la única manera de expresar la ira. Precisamente están los que hacen todo lo contrario. Son los mudos. Son personas que no explotan, que se cierran como una almeja. Los mudos no se ponen violentos, se quedan en silencio. Pero sabes que la rabia está dentro de ellos. Están los victimistas, que tienden a castigarse a sí mismos. Suelen autoculparse de todo lo que ocurre. ¿Qué he hecho mal? Tiene que haber sido mi culpa. Y es curioso que en los que así reaccionan ante cualquier injusticia o ante cualquier situación negativa, es curioso que este tipo de personas suelen tender a la depresión precisamente porque controlan o dejan dentro su ira acumulada y la manifiestan normalmente en depresión. Pero están también los manipuladores. Son personas que nunca te dirán que se han enfadado, que todo parece que está bien, pero se van guardando las cosas, las tienen dentro y a su manera, de manera sutil, pero te van a hacer la vida imposible. Es decir, es otra expresión de esta emoción. Una ira incontrolada se manifieste de una manera o se manifieste o no se manifieste de esa manera visible, pero de cualquier otra manera siempre se equivoca. Alguien dijo que la ira es una ráfaga de viento que apaga la lámpara de la inteligencia. Y Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 31, nos desafía a librarnos de esta emoción descontrolada. Dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros. Pablo está en este capítulo 4 de Efesios, que después vamos a leer una parte de él, está previniendo a los creyentes de aquello que puede destruir sus relaciones. Y nos desafía en este capítulo 4, empezando en el versículo 17, a despojarnos de nuestra manera vieja de vivir para asumir la de Cristo. Es decir, ser menos nosotros y parecernos más en lo que somos y en lo que hacemos y en nuestras relaciones a lo que Jesús es. A no permitir que estas emociones, que son humanas, pero destructivas, se apoderen de nuestra identidad y nos transformen al lado oscuro. Más aún, lo vamos a leer ahora, Pablo en estos versículos insiste que si no controlamos estas emociones, lo que puede ocurrir es que contristemos al Espíritu Santo. Es decir, que no dejemos que el fruto del Espíritu florezca en nuestra vida y por lo tanto demos lugar a que nuestra vieja naturaleza nos lleve a ser las personas, a actuar y al lugar donde no queremos estar. Como dijera Montaigne, no hay pasión que quebrante tanto la sinceridad del juicio como la ira. Vamos a leer este capítulo, Efesios 4, del 17 al 32.
y vamos a considerar algunos consejos que pueden ayudarnos a cómo controlar la ira y a cómo mantener relaciones sanas, que es el tema de esta serie. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo diría que el primer consejo que se nos da y que me gustaría compartir con vosotros es que hemos de ser conscientes del origen de esta emoción. Esta emoción a veces no es la causa, es simplemente el síntoma, es una reacción a una causa mayor. Es decir, en muchas ocasiones la ira no es en sí el problema, sino una respuesta, una forma de expresar que estamos insatisfechos con la vida, tal vez con nosotros mismos o con lo que nos acontece porque otros nos han hecho alguna injusticia o nos han tratado mal. Teresa de Calcuta afirmaba que el mal humor, la irritabilidad o la ira son los compañeros inseparables de un corazón amargo. Curiosamente, Pablo también habla de esto, habla de la amargura, la nombra la primera. Una persona atrapada por la amargura vive en la cárcel de sus propias penas, de su mal humor, de su irritabilidad. Si no somos capaces de reconocer cuál es la raíz que está cambiando o que puede cambiar el sabor de nuestra vida, nunca podremos solucionar el problema. Hemos de atajar la raíz. En el versículo 18, Pablo nos aconseja que no vivamos en ignorancia, que no endurezcamos nuestro corazón, que no permitamos que nada nos confunda, sino que seamos entendidos de lo que Dios quiere para nosotros. Yo creo que la mejor forma de ser entendidos de lo que Dios quiere para nosotros y no dejarnos arrastrar al lado oscuro es identificar aquello que es bueno para nosotros y viceversa, identificar lo que no lo es para soltarnos rápidamente de ello. Y algo que nos puede ayudar es mantener una relación estrecha con el Señor. En cualquier conflicto, injusticia o circunstancia difícil por la que estés pasando o nos encontremos, hemos de acercarnos primero a Dios. Hemos de confrontar primero el problema, la raíz, con Él, antes de tomarnos la justicia por nuestra mano, que suele ser la reacción natural. Hemos de acudir primero a Dios. Hemos de poner nuestra carga en sus manos, porque Él puede
y quiere ayudarnos, pero está esperando que nosotros vayamos primero a Él. Dios tiene más recursos de lo que nos imaginamos para que podamos superar cualquier raíz, cualquier problema, cualquier prueba que pueda haber en nosotros. Es decir, no seamos superficiales, vayamos al fondo de la cuestión. ¿Qué está causando esta situación en mi vida? Segunda cosa, hemos de reaccionar con prontitud. En el versículo 26 que hemos leído, Pablo nos ruega que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. En otras palabras, que no permitamos que emociones destructivas como la ira o como otras emociones se asienten por mucho tiempo en nuestro corazón. Íbamos en el coche a un funeral y me estaban poniendo al día de las noticias. Había escuchado el asesinato ¿era concejala o no recuerdo ahora qué era? La presidenta de la Diputación en León, por esta mujer y su hija, y me estaban contando en el coche que ya habían intentado asesinarla durante 2 o 3 veces más, o sea que era un proceso de 4 años. Imaginaros lo que habría en la vida acumulado en el interior de estas 2 mujeres para durante 4 años cavilar cómo asesinar a una persona. Pero esto ocurre cuando dejamos que las cosas se queden dentro, echan raíces y el problema se convierte en mucho mayor. Esto ocurre mucho en los matrimonios, en las relaciones entre padres e hijos. No somos capaces de hablar, no somos capaces de abordar la raíz y el problema se va haciendo más grande. Es decir, no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Tenemos que solucionar cual sea que sea el problema con prontitud. Ni tan siquiera nos aconseja la Biblia dejar pasar un día. Cuando hemos sido ofendidos o defraudados por alguien y permitimos que esta herida germine en el corazón, la amargura y el resentimiento van a echar raíz. Y el enojo y la ira vienen después. Esta emoción que se arraiga en el corazón se convertirá en un espíritu implacablemente negativo y crítico, que va a afectar nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras relaciones. Hay que arrancarla. Ante un conflicto, sea del tipo que sea, hemos de tener la voluntad de querer abordar el problema y solucionarlo, y hacerlo con prontitud. Yo suelo decir que la madurez de una persona ante los conflictos se mide por su capacidad de tomar la iniciativa. Y la inmadurez se exhibe en el orgullo, en la tozudez, en la negación de no querer verlo y de no querer solucionarlo. Por tanto, hemos de ser proactivos. Este es el consejo del apóstol Pablo. Si no buscamos soluciones al problema, va a seguir creciendo. Si no abordamos a tiempo nuestra fuente de ira, si no arrancamos de nosotros esta raíz de amargura, esto puede contaminar a otros, no solamente a nosotros, sino a otros. Esto es lo que afirma Hebreos. Fijaros lo que dice, un versículo muy interesante en el capítulo 12, versículo 14 y 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No permitamos que esto ocurra en nuestra vida. Que nada nos cambie el sabor, que nada nos lleve al lado oscuro de lo que no somos. No permitamos que esto afecte a nuestra familia o que afecte a otros. No prolongues tu amargura en tu corazón. No dejes que la ira crezca en ti. Busca ayuda para superar el problema. Es cierto que a veces uno mismo no tiene los recursos, pero hay que buscar ayuda. Hay que abordarlo. Tercer consejo, dice el versículo 23, yo lo titularía pensar de manera diferente. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovarse es no conformarse a ver las cosas de la manera que las estamos viendo. A veces en un conflicto el problema es la perspectiva, cómo se mira el conflicto, el problema. Hemos de cambiar tal vez nuestra manera de pensar
Y cuando uno cambia su manera de pensar, empieza a sentir y a actuar de manera distinta. Es decir, todo empieza en la cabeza. ¿Cómo veo yo el problema? Y esto me lleva a sentir y actuar de maneras determinadas. La palabra de Dios nos aconseja pensar de forma diferente. Al no permitir que nuestra mente se centre en lo negativo, este es el consejo de la palabra de Dios, no permitas que tu mente se centre en lo negativo. Y es que hay personas que solamente son capaces de ver lo malo. Sus mentes están siempre pensando y centradas en los problemas. Solamente recuerdan las cosas que se han hecho mal. Iba a contar un chiste, pero alguna me matará, entonces mejor no lo cuento. Es el chiste de esto. Bueno, es que mi mujer cuando se enfada se vuelve histórica. Dice, ¿querrás decir histérica? Dice, no, histórica, porque siempre me recuerdan las cosas malas que he hecho. Hay gente que solamente se acuerda de lo negativo. La palabra de Dios nos reta a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en todo aquello que es digno de alabanza. Y hay que ejercitar la mente para esto. ¿Cuántas veces te has sentado con tu mujer? ¿Vale? Al comienzo del día cuando está despeinada y a la noche cuando está despeinada también. Te has sentado y le dices, qué guapa eres. Y le empiezas a decir todas las cosas bonitas, con sinceridad, no por palabrería. Hemos de cultivar el arte de buscar la belleza, de reconocer los pequeños detalles, de centrar nuestra mente en lo positivo, no solamente en lo negativo. Buscar la alabanza donde la hay, porque siempre la hay. Pensar de forma diferente es dejar de mirarnos en el fondo a nosotros mismos, a nuestras circunstancias, a nuestros problemas, a que qué mal me ha tratado la vida, qué injusta es, nadie me ve como soy. Y fijar nuestra atención en Dios, en lo que yo soy para Él, en cómo Él me ha creado, en lo que Él quiere que yo sea, cómo quiere que yo viva. Pensar en sus beneficios, no olvidar ninguno de ellos, como nos dice el Salmo 103. En el fondo es aprender a darle gracias a Dios por la vida, por lo que soy, por lo que tengo, con sus dificultades y con sus desafíos. Pensar de forma distinta y adiestrar la mente nos puede ayudar a avanzar y nos puede ayudar a salir de muchos conflictos. Nos puede ayudar a arrancar estas raíces de amargura que puede haber en nosotros. Versículo 26 nos da otro consejo: airaos, pero no pequéis. Es decir, se puede uno airar y no pecar, pero también se puede pecar. Podemos enfadarnos, pero lo que no podemos permitir es que estos sentimientos que brotan del interior nos lleven a pecar. Y hay muchas maneras de herir, muchas maneras de herir. Lo podemos hacer con nuestras palabras y gestos. Es la típica agresión verbal y el insulto. Y esto ocurre en muchas familias. A veces se nos va la lengua o los gestos. Y estos son marcas que quedan. Hay que adestrar la lengua y la boca y los gestos. Miguel de Cervantes escribía estas palabras: cuando la cólera sale de madre, no tiene la lengua padre, ayo ni freno que la corrija. Sí, es verdad. Pero es que por mucho que levantemos la voz o usemos palabras contundentes, bien conocidas por tacos, es que el problema no me va a escuchar mejor. Ni la persona tampoco, es todo lo contrario. Es decir, a veces las emociones nos hacen ser irracionales y hemos de buscar maneras de mantener el equilibrio y esta tendencia a expresar las emociones de manera incorrecta. Podemos herir a la gente con nuestras palabras y gestos, pero también podemos herir a la gente con nuestro silencio, con nuestra indiferencia, con nuestro rechazo. Esto duele también mucho. Uno puede decir un taco y quedarse tranquilo y el otro quedarse herido, pero es que el otro no te puede decir nada y te sientes igual de herido. Y desgraciadamente muchos llegan a la agresión física.
algo que en ningún caso hay que tolerar. Si alguno sufre agresión física, no hay que ir al anciano o al pastor, perdón, Andreo, hay que ir a la policía inmediatamente. ¿Sabes? No es un juego. La agresión física es una violación completa de la persona. Y esto no se puede permitir. La ira no controlada nos lleva a pecar, incluso nos lleva a asesinar, como el caso que hemos comentado antes. Un filósofo griego, Epicteto, decía: ningún hombre es verdaderamente libre. Yo creo que también pensaba en la mujer, aunque es cierto que era una sociedad muy machista, pero bueno, ningún hombre es verdaderamente libre hasta que se domina a sí mismo. No eres libre hasta que no tienes control de ti mismo. Todas las personas necesitamos ejercitarnos en el autocontrol, todas. No se libra ninguno, yo tampoco, Nos hemos de ejercitar en el autocontrol, en la disciplina, en la voluntad, en la templanza, es decir, en el dominio propio. Como aconsejaba Thomas Jefferson, cuando estés irritado cuenta hasta 10, antes de hablar. Si estás airado cuenta hasta 100. ¿Os imagináis que te sube por aquí la sangre y pides 1, 2, 3, 5, 6, 7, y no llegas nunca al 100? Yo creo que Mark Twain perfeccionó este consejo. Lo hizo más ligero, más fácil. Dice: cuando estés irritado, cuenta hasta 10. Cuando estés muy irritado, suelta tacos. Esto es más fácil, ¿no? La realidad es que sin autocontrol somos menos dueños de nosotros mismos. Sin él nos convertimos en un barco sin timón, en un barco que navega a merced de los vientos que soplan. Y estos vientos que soplan nos manipulan, y los problemas nos manipulan, y las personas alrededor nos manipulan, y no nos dejan ser lo que somos ni llegar donde tenemos que llegar. Dice Proverbios en el capítulo 16: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que tiene control de sí mismo que el que toma una ciudad. Versículo 29, otro consejo. Este me gusta mucho: tener tacto. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Qué difícil es decir la verdad con las palabras adecuadas, de la forma adecuada, con el tono adecuado, en el momento oportuno. Es un arte que todos hemos de cultivar, es un arte que hemos de aprender. Escuché un buen consejo que decía: cuando estés equivocado, admítelo. Cuando tengas razón, calla. Las verdades son como rosas, tienen espinas. Has de coger la flor procurando no pincharte. C.S. Lewis enseñaba que la confrontación con tacto es sacar el máximo de lo mejor y lo mínimo de lo peor. Los problemas se han de confrontar, pero hemos de intentar buscar el máximo de lo mejor e intentar sacar lo mínimo de lo peor. Y este es un hábito saludable que necesita tiempo y entrenamiento. Pedro nos recomienda no devolver mal por mal, sino por el contrario, bendición por maldición. Me gusta este concepto. Hemos de aprender a bendecir y no a maldecir. Es lo que nos dice Romanos 12, os lo leo. Bendecid a los que os persiguen. ¿Os persigue alguien? Qué difícil es bendecir a alguien que nos persigue, ¿verdad? Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Es una ira justa, pero es una ira, es una pasión. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No es tuya, es mía. Así que si tu enemigo tuviere hambre, otra cosa difícil de hacer, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Bendecir es sacar lo mejor de nosotros y ofrecerlo. Normalmente las emociones negativas lo que hacen es sacar lo peor de nosotros, el lado oscuro. Pero es que la cultura de bendecir es sacar lo mejor de nosotros. Y es ofrecerlo de forma gratuita, de manera desinteresada, también a nuestros enemigos. Y esto no es fácil. Bendecir es procurar lo bueno, es responder al mal con el bien, es renunciar a la venganza, es dar lugar para que Dios sea quien intervenga. Finalmente, yo creo que lo que Pablo nos recomienda en este capítulo 4 es que actuemos como Jesús lo haría. Qué bien nos irían las cosas si cuando tenemos un conflicto, si cuando tenemos que afrontar una situación, hiciéramos el esfuerzo de pensar qué es lo que haría Jesús, cómo actuaría Él. Pensar menos en nosotros y pensar más en Él. Ser menos nosotros y dejar que Él sea más en nosotros. Versículos 20 y 21 más. Vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús, así haced. Ser discípulo de Jesús es identificarnos con Él, es imitar a Jesús, es seguir su conducta, es aprender de Él. No es llevar una cruz aquí colgada, es intentar hacer y actuar como Él lo hace. Primera de Pedro, capítulo 2. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y era Jesús. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús era manso y humilde ante aquellos que lo maldecían y le injuriaban. En él no existía el deseo de venganza o de castigar a aquellos que le juzgaban injustamente. Sabía que su causa iba a ser vindicada por Dios mismo. Él no tenía la necesidad de hacerlo. Los griegos definían la palabra amargura como un sentimiento imborrable, como el espíritu que se niega a perdonar, que se niega a aceptar la reconciliación. Esto es la amargura. Esta raíz siempre lleva a la ira. Hay personas que tienen la manía de abrigar los resentimientos para mantenerlos calentitos, para que no se enfríen. La manía de rumiar los insultos, injurias o injusticias que han recibido. Y esto no es más que leña para el fuego de la ira. Sin duda, Pablo en este texto es claro y tajante. Nada de guardar nada. Nada de guardar nada. Todo lo contrario, hemos de desprendernos, hemos de soltarnos, hemos de dejar esa droga. Hemos de quitar hasta la última raíz que motiva nuestra amargura, y lo hemos de hacer además con perdón, con una actitud de perdón. Un perdón que sea capaz de olvidar, de restaurar la vida, capaz de convertir nuestra fuente de amargura en manantiales de agua fresca y nuestra ira en dulzura. El mismo perdón que nosotros hemos recibido de Jesús.
Chesterton dijo una frase radical, y con esto termino. Dice: amor significa amar aquello que no es amable, que no tiene ninguna virtud para ser amado. Y perdonar significa perdonar lo que es imperdonable o no tiene ninguna virtud para ello. Que el Señor os bendiga.